Ella no levantó la voz. Eso fue lo que volvió la escena más difícil. Estaba sentada frente a él, con el abrigo todavía puesto y las manos alrededor de una taza que ya se había enfriado, y dijo que se había sentido ignorada. No hablaba de una sola cancelación, sino de 3 cambios de planes en menos de 2 semanas, avisados cuando ella ya se había organizado, había salido antes del trabajo o había rechazado otra invitación. Él sintió de inmediato la urgencia de explicarse. Quería decir que había tenido reuniones imprevistas, que su jefe llevaba días presionándolo, que nunca había querido hacerle daño y que, técnicamente, siempre le había avisado. Su mente buscaba pruebas para demostrar que no era una mala persona. Incluso recordó el mensaje que había enviado a las 6:12, como si la hora exacta pudiera convertir el efecto de sus decisiones en algo menos doloroso. Pero esta vez no interrumpió. La dejó terminar. Escuchó cómo ella describía la sensación de quedar al final de la lista, cómo cada aviso tardío le recordaba una relación anterior en la que las promesas siempre dependían del humor y la disponibilidad de otra persona, cómo había intentado no reaccionar demasiado porque no quería parecer exigente. Cuando por fin hubo silencio, él respiró y dijo 2 palabras. «Lo entiendo». No afirmó que cada detalle de su interpretación fuera una verdad absoluta. No aceptó la idea de que jamás le importaba, ni confesó una intención que no había tenido. Reconoció algo más sencillo y, al mismo tiempo, más difícil, que sus decisiones habían producido un efecto comprensible. Ella no tuvo que demostrar durante otros 40 minutos que tenía derecho a sentirse afectada. La conversación dejó de ser un juicio sobre quién era él y volvió a ser una conversación sobre lo que había ocurrido entre los dos. Ahí está la parte que suele perderse cuando alguien presenta «lo entiendo» como una frase capaz de atraer al instante a cualquier mujer. No hay magia en esas palabras. Dichas con impaciencia, con una mirada vacía o como método para cerrar el tema, pueden sonar incluso más frías que una discusión. Lo que puede resultar profundamente atractivo no es la frase, sino la capacidad que revela cuando es sincera. Permanecer en una incomodidad sin huir, atacar, minimizar, ni convertir la defensa de la propia imagen en la prioridad de la conversación. A veces esa capacidad se nota antes que las palabras, en que no mira el teléfono mientras ella habla, no sonríe con desprecio, no prepara una réplica visible y no utiliza el silencio como castigo. Su cuerpo deja de comunicar que la conversación es una molestia que debe terminar cuanto antes. Muchas personas creen que el conflicto se resuelve demostrando que su intención era buena. Si no quisieron herir, piensan que no deberían ser responsabilizadas por el dolor que causaron. Por eso responden con una cronología impecable. «Te avisé en cuanto pude. Solo fueron 2 horas. Estaba trabajando. No era para tanto». Algunas de esas explicaciones pueden ser ciertas. El problema no es la información, sino el uso que se hace de ella. Cuando la explicación aparece antes del reconocimiento, suele funcionar como una puerta cerrada. Obliga a la otra persona a discutir no solo lo ocurrido, sino también la legitimidad de su reacción. Ella ya no habla únicamente de los cambios de planes. Ahora tiene que demostrar que no exagera, que su tiempo importa, que no está inventando el patrón, que la decepción no es una prueba de inmadurez. Un problema pequeño empieza a crecer porque ha cambiado de naturaleza. Ya no se trata de una agenda desordenada, sino de una lucha por conservar el derecho a sentirse afectada. En ese punto, frases como «estás exagerando» o «no fue para tanto» suelen encender algo más antiguo. Tal vez ella recuerda haber expresado malestar en casa y haber recibido siempre la misma respuesta, que era demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado difícil. Tal vez él también carga una memoria distinta. Cada queja le suena a acusación porque creció intentando no decepcionar a nadie y aprendió a explicar cada error antes de que alguien pudiera juzgarlo. Ninguno de los dos está reaccionando solo a la taza fría que tienen delante. Hay historias anteriores sentadas a la mesa, aunque nadie las haya invitado. Lo entiendo puede interrumpir ese automatismo porque no exige que una emoción pase primero por un tribunal. No dice «tienes razón en todo». Dice «puedo ver cómo llegaste a sentirte así a partir de lo que hice». Esa diferencia permite que la conversación avance sin borrar la complejidad. La intención sigue siendo relevante, pero deja de utilizarse como borrador del impacto. Y cuando alguien demuestra que puede escuchar una experiencia que no coincide por completo con la suya sin tratarla como una amenaza, aparece una sensación poco frecuente: la posibilidad de hablar sin tener que defender la propia humanidad en cada frase. Esa sensación modifica incluso el tono.
La otra persona deja de presentar pruebas como si estuviera ante un juez, puede reconocer sus propias exageraciones y ya no necesita convertir un descuido en una teoría total sobre la relación. Ser escuchada con precisión también la invita a ser más precisa. La atracción madura rara vez nace de una respuesta perfecta. Nace, muchas veces, de observar qué hace una persona cuando ya no puede controlar la impresión que está causando. Es fácil ser amable cuando todo fluye, cuando la otra persona ríe, cuando los mensajes llegan a tiempo y nadie está decepcionado. La verdadera información aparece cuando alguien escucha una crítica que toca una parte sensible de su identidad. Él quizá se considera atento, fiable, distinto a los hombres que prometen y desaparecen. Por eso escuchar «me sentí ignorada» no entra como una simple descripción, entra como una amenaza a la imagen que tiene de sí mismo. La defensa intenta salvar esa imagen de inmediato. Sin embargo, la madurez emocional permite sostener una idea menos cómoda. Una persona puede tener buenas intenciones y aún así actuar de una manera que lastima, puede ser cariñosa y, en un momento concreto, descuidada, puede no querer abandonar a nadie y, sin embargo, activar en el otro una memoria de abandono. Decir «lo entiendo» desde ese lugar no es rendirse, es dejar de confundir responsabilidad con condena. Significa aceptar que reconocer un impacto no convierte a nadie en culpable para siempre, del mismo modo que pedir una reparación no convierte a la otra persona en enemiga. A veces, lo más atractivo de alguien no es que nunca se equivoque, sino que su ego no necesite destruir la conversación para sobrevivir al error. Si alguna vez has sentido que una discusión se volvió agotadora porque además de explicar lo sucedido tuviste que justificar por qué te dolió, puedes dar un me gusta al video. No como gesto automático, sino porque reconocer ese patrón ya cambia la forma de verlo. Hay una tranquilidad particular cuando alguien no te obliga a exagerar para ser escuchado. No hace falta subir el tono, acumular ejemplos de hace 6 meses, ni amenazar con irse para que el malestar exista. La persona que escucha no se apresura a convertir la emoción en una demanda irracional. Pregunta, espera, distingue. Esa presencia no garantiza compatibilidad ni resuelve por sí sola una relación, pero crea una condición básica para la intimidad. La experiencia interna de uno puede entrar en la habitación sin que el otro tenga que desaparecer. También permite una corrección que pocas veces ocurre en plena defensa. Después de sentirse comprendida, ella puede admitir: «Sé que estabas trabajando y quizá interpreté el último cambio como si significara más de lo que significaba». La validación no congela su versión, le da seguridad suficiente para revisarla. Ahora bien, «lo entiendo» solo tiene peso cuando abre una conducta y no cuando sustituye a la conducta. Después de aquella conversación sobre los planes cambiados, él podría decir las palabras correctas, tomarle la mano y repetir que comprende. Pero si la semana siguiente vuelve a cancelar 20 minutos antes sin intentar avisar con antelación, la frase empieza a vaciarse. La comprensión auténtica modifica algo observable. Puede sonar así: «Lo entiendo. Organicé tu tiempo como si fuera más flexible que el mío y te avisé demasiado tarde. Lo siento». Luego viene una propuesta concreta. Si surge una duda real sobre el horario, avisará en cuanto aparezca, y no cuando la cancelación ya sea inevitable. No confirmará un plan que sabe que probablemente no podrá cumplir. Si necesita moverlo, ofrecerá una alternativa específica en lugar de dejar la reparación en manos de ella. Y, sobre todo, la próxima vez hará lo acordado. No porque esté intentando acumular puntos de atracción, sino porque ha comprendido que las palabras solo son creíbles cuando alteran el patrón que causó el daño. Esto también evita una forma sutil de manipulación emocional. Usar un lenguaje empático para conseguir que la otra persona se calme mientras todo permanece igual. Hay personas que aprendieron a decir «entiendo cómo te sientes» con una voz impecable, pero lo utilizan como una técnica de cierre. Escuchan hasta detectar la frase que hará bajar la tensión y después regresan a la misma conducta. Esa no es madurez, es administración de consecuencias. La diferencia se nota con el tiempo. La comprensión real acepta una pequeña pérdida de comodidad, revisar hábitos, comunicar antes, admitir una limitación, reparar sin exigir una recompensa inmediata. Tal vez ella no se relaje de golpe. Tal vez necesite observar varias semanas de coherencia antes de confiar en que esta conversación no fue otra promesa bonita. Él no puede reclamar que su disculpa borre la memoria de 3 decepciones. Puede ofrecer algo más sólido, una secuencia nueva de decisiones.
La atracción que nace allí no es instantánea en el sentido superficial. Es el resultado de una seguridad que empieza a construirse cuando las palabras dejan de competir con los hechos. Esa seguridad se mide en momentos poco románticos. Un aviso enviado antes de que ella tenga que preguntar, una reserva modificada con tiempo, una promesa que no necesita recordatorio. Son gestos pequeños, pero corrigen exactamente el lugar donde se produjo la herida. La reparación precisa vale más que una demostración grandiosa sin relación con el problema. Imagina otra escena. Después del trabajo, él llega cansado y encuentra un mensaje largo. Ella le dice que últimamente responde con distancia, que tarda horas y que eso le genera inseguridad. Él sabe que esa semana ha estado absorbido por un proyecto y que no ha perdido interés. También sabe que ella vivió una traición anterior que comenzó precisamente con respuestas tardías, evasivas y una atención que desaparecía poco a poco. Sería fácil interpretar toda su reacción como una proyección injusta y contestar: «No soy tu ex, deja de tratarme como si lo fuera». Puede haber verdad en esa frase, pero dicha como golpe defensivo convierte el pasado de ella en un defecto que debe ocultar para merecer cercanía. Una respuesta más madura separa las capas. Lo entiendo. Sé que este cambio puede haberte recordado algo doloroso. No estoy alejándome de ti, pero tampoco he comunicado bien lo ocupado que estoy. Después explica su realidad sin utilizarla para invalidar la de ella. Durante 2 semanas tendrá jornadas más largas. Quizá no pueda responder con la misma frecuencia. Sí, puede enviar un mensaje breve al salir de una reunión y hablar con calma por la noche. Aquí lo entiendo. No confirma que cada retraso sea una señal de infidelidad ni acepta la vigilancia como prueba de amor. Reconoce que el presente a veces toca una herida antigua antes de que la razón alcance a ordenar los hechos. Al mismo tiempo, invita a construir una lectura nueva mediante consistencia, no mediante promesas dramáticas. Ella también tiene una responsabilidad. Observar si está respondiendo a la conducta actual o intentando evitar, a través de él, que vuelva a ocurrir una historia pasada. Él no puede convertirse en el encargado de borrar todos sus temores, del mismo modo que ella no debería fingir que no existen para parecer tranquila. La conexión se vuelve más honesta cuando ambos pueden decir: esto viene en parte de ahora y en parte de antes. Comprender esa mezcla no significa vivir bajo el gobierno del pasado. Significa reconocer su influencia para que no decida en secreto cada mensaje, cada silencio y cada cambio de tono. Si él cumple durante semanas lo que acordaron y ella continúa interpretando cada demora como una traición, tendrán que hablar también de esa parte. La comprensión no obliga a repetir eternamente una defensa contra un peligro que los hechos actuales ya no confirman. La confianza requiere cuidado externo y trabajo interno. También existe el riesgo contrario: transformar la validación en obediencia. Supongamos que ella, movida por inseguridad, exige revisar su teléfono. Dice que si no tiene nada que ocultar, debería entregárselo sin problema. Él puede comprender de dónde nace el miedo, especialmente si conoce la traición que ella vivió, pero eso no lo obliga a aceptar una invasión de su privacidad. Una respuesta firme puede conservar la empatía sin abandonar el límite. Entiendo que esto te haya generado inseguridad, pero no puedo aceptar que revises mi teléfono. Esa frase contiene 2 verdades al mismo tiempo. La emoción puede ser comprensible y la conducta propuesta puede seguir siendo dañina. Validar no es aprobar acusaciones sin fundamento, permitir controles, soportar insultos ni renunciar a la autonomía para evitar una discusión. Tampoco significa aceptar que todo límite sea presentado como falta de amor. La madurez emocional no se mide solo por la capacidad de recibir una queja, también se reconoce en la forma de responder cuando la otra persona cruza una línea. Él puede preguntar qué hecho concreto activó la sospecha, aclarar una situación confusa y ofrecer transparencia razonable, pero no necesita demostrar inocencia mediante una inspección. Si ella insiste, amenaza o convierte el límite en prueba de culpabilidad, el problema ya no es únicamente su inseguridad, es la manera en que intenta regularla a través del control. Y si él cede cada vez para parecer comprensivo, puede terminar enseñando que la ansiedad obtiene acceso a cualquier espacio privado. El afecto sin límites no cura una herida, a veces la vuelve más poderosa. El contraejemplo importa porque impide convertir «lo entiendo» en una fórmula de sometimiento elegante. La frase solo conserva dignidad cuando quien la pronuncia puede seguir pensando, evaluando y diciendo «no». Comprender la emoción abre la conversación.
aceptar cualquier conclusión la cierra de otra manera, porque elimina la reciprocidad y deja a una persona como intérprete absoluta de la realidad. Una relación segura necesita algo más difícil, que ambos puedan sentirse afectados sin convertir ese sentimiento en permiso para dominar al otro. Él tampoco debería usar el lenguaje de los límites como una pared para evitar preguntas legítimas. Decir, mi privacidad no justifica contradicciones constantes, secretos relevantes o desprecio ante una preocupación razonable. Un límite sano protege la dignidad. Una evasión disfrazada de límite protege una conducta que no quiere ser examinada. La diferencia aparece en la disposición a conversar. Hay una diferencia profunda entre decir «lo entiendo» para ganar puntos y decirlo porque uno ha dejado de pelear contra la existencia de la experiencia ajena. En el primer caso, la frase lleva una expectativa oculta. Él la pronuncia y espera una recompensa inmediata. Que ella se calme, sonría, agradezca su madurez, vuelva a mostrarse cercana o retire la queja. Si eso no ocurre, aparece la irritación. «Ya te dije que lo entiendo. ¿Qué más quieres?» Esa reacción revela que la escucha era una transacción. En el segundo caso, él reconoce que comprender no le da control sobre el ritmo emocional de la otra persona. Puede disculparse de manera sincera y aún así encontrarla triste. Puede cambiar una conducta y descubrir que la confianza tarda en actualizarse. Puede hacer todo con respeto y, sin embargo, comprobar que existe una incompatibilidad más amplia. ¿La madurez no garantiza el resultado deseado? Garantiza que la conducta propia no dependerá de manipular el resultado. Esto es especialmente importante cuando alguien arrastra el hábito de reparar viejas historias a través de relaciones nuevas. Tal vez él pasó años intentando ganarse el afecto de una figura impredecible y ahora interpreta cada tensión como una oportunidad para demostrar que, esta vez, podrá decir lo correcto y evitar el abandono. Tal vez ella aprendió que solo era escuchada cuando se retiraba emocionalmente y ahora se distancia para comprobar si él la persigue. Ambos pueden usar un lenguaje aparentemente profundo mientras siguen representando escenas antiguas. Lo entiendo, rompe ese ciclo solo cuando no participa en él. No es una contraseña para que nadie se quede. Es una disposición a ver lo que está ocurriendo, asumir la parte propia y permitir que el otro conserve libertad. Eso puede sentirse menos espectacular que una declaración apasionada, pero es mucho más revelador. La persona emocionalmente madura no promete que nunca activará una herida, promete, a través de su conducta, que no utilizará esa herida para obtener poder. Tampoco se convierte en terapeuta improvisado ni interpreta cada reacción como un síntoma que debe analizar. Puede escuchar una historia anterior sin reducir a la otra persona a esa historia. En vez de decir «reaccionas así por tu ex», pregunta qué parte de lo ocurrido ahora necesita aclararse. El pasado aporta contexto, no una etiqueta definitiva. A veces la prueba más clara llega en un contexto social, donde la vergüenza puede volver a todos más defensivos. Están cenando con amigos y él hace una broma sobre algo que ella le contó en privado. Los demás ríen, pero ella cambia de expresión. En el camino de regreso, dice que se sintió expuesta. Él podría responder que solo era una broma, que nadie lo tomó en serio, que ella también se ha reído de él otras veces. Incluso podría señalar que durante la cena no dijo nada. Sin embargo, el silencio de ella en público no demuestra que no le doliera. Quizá eligió esperar para no convertir la mesa en un escenario. Si él dice «lo entiendo» y pregunta qué parte la hizo sentirse vulnerable, la conversación puede llegar a un detalle que no había percibido. Aquel tema estaba ligado a una inseguridad que ella solo había compartido porque confiaba en él. Entonces, la reparación concreta no consiste en jurar que jamás volverá a bromear, sino en distinguir qué pertenece al espacio común y qué fue entregado en confidencia. También puede reconocerlo delante de los amigos si la exposición tuvo consecuencias visibles, sin hacer de la disculpa un espectáculo. Más tarde, quizá ella recuerde otra relación en la que sus secretos aparecían convertidos en entretenimiento y comprenda por qué reaccionó con tanta fuerza. Ese recuerdo explica la intensidad, pero no vuelve irrelevante la conducta presente. La broma cruzó un límite aunque no hubiera intención cruel. En una relación sana, el pasado no se usa ni para invalidar la reacción ni para justificar cualquier reacción. Sirve para entender la sensibilidad del terreno y decidir cómo caminarlo con más cuidado.
piensa en tu propia experiencia y deja un comentario respondiendo una pregunta concreta. ¿Qué te ha resultado más difícil en un conflicto? ¿Reconocer el impacto de lo que hiciste o poner un límite sin sentirte culpable? La respuesta suele mostrar dónde se activa la vieja defensa de cada persona. Algunos temen que admitir un error los vuelva débiles. Otros temen que decir no los vuelva fríos. Aprender a hacer ambas cosas. Reparar cuando corresponde y sostener el límite cuando es necesario. Cambia la calidad de cualquier vínculo. En aquella escena, la prueba no termina al llegar a casa. Días después, cuando vuelve a estar con esos amigos, él evita usar la intimidad de ella como material y no busca reconocimiento por haber aprendido. Ella percibe el cambio sin que tenga que anunciarlo. La discreción con la que alguien repara dice mucho sobre si buscaba cuidar o lucirse. Lo atractivo de esta forma de responder no pertenece a un género. No existe una psicología femenina universal esperando una combinación exacta de palabras. Hay mujeres que valoran mucho la validación verbal y otras que desconfían de ella hasta ver cambios sostenidos. Hay personas que necesitan hablar en el momento y otras que requieren tiempo antes de ordenar lo que sienten. Hay quienes han escuchado tantas disculpas sin consecuencias que una frase correcta les produce cautela en lugar de alivio. Presentar "lo entiendo" como un truco para atraer a cualquiera reduce la complejidad humana y, además, prepara una decepción. Cuando la fórmula no produce cercanía inmediata, quien la usa puede culpar a la otra persona en vez de revisar su propia intención. El elemento atractivo no es la obediencia verbal, sino la capacidad de atravesar la fricción con estabilidad. Esa estabilidad incluye escuchar sin humillar, explicar sin borrar, disculparse sin dramatizar, preguntar sin interrogar y sostener límites sin castigar. También incluye aceptar que algunas diferencias no se resuelven porque las necesidades son incompatibles. Imagina que él necesita largos periodos de concentración sin mensajes y ella necesita una comunicación frecuente para sentirse conectada. Ambos pueden comprenderse de verdad y aún así descubrir que el ajuste requerido deja a uno de los dos permanentemente frustrado. La empatía no siempre conduce a permanecer. A veces conduce a despedirse sin convertir la incompatibilidad en una acusación moral. Ese matiz protege la frase de otro uso manipulador. No se dice "lo entiendo" para crear una deuda emocional ni para demostrar que uno merece ser elegido. Se dice porque la realidad compartida importa más que ganar una escena. Si la conexión continúa, lo hará con información más honesta. Si termina, al menos no será necesario deformar al otro para justificar la decisión. La madurez emocional puede aumentar la atracción, pero su valor no depende de lograrla. Sigue siendo valiosa cuando no consigue seducir, convencer ni retener a nadie, porque conserva el respeto propio y el respeto por la libertad ajena. Esa independencia ética es precisamente lo que vuelve sospechosas las promesas de atraer a cualquier persona. Nadie emocionalmente sano debería ser tratado como un mecanismo predecible. La atracción tiene historia, preferencias, tiempos y límites. No responde de manera uniforme a una orden verbal, por elegante que parezca. Al final, las dos palabras solo importan por el lugar interior desde el que nacen y por lo que sucede después. Lo entiendo puede ser una pausa entre el impulso y la reacción, un espacio donde alguien decide no repetir la respuesta que aprendió hace años. Tal vez antes se defendía con una lista de razones porque cualquier crítica le recordaba la sensación de no ser suficiente. Tal vez se retiraba porque el conflicto le parecía el principio inevitable del abandono. Tal vez aceptaba exigencias injustas porque confundía amor con no decepcionar nunca. Nada de eso desaparece por pronunciar una frase, pero puede empezar a cambiar cuando la frase expresa una elección consciente. Escuchar sin borrarse, reconocer sin someterse, reparar sin negociar afecto. La conexión profunda no se construye cuando dos personas jamás se incomodan. Se construye cuando la incomodidad no las obliga automáticamente a convertirse en adversarias. Una dice, "Esto me dolió". La otra puede responder, "Lo entiendo", y después mirar con honestidad qué parte le corresponde. A veces habrá una disculpa y una conducta nueva. Otras veces habrá un límite claro. En ocasiones aparecerá un recuerdo antiguo que explica por qué el presente pesa tanto, y ambos tendrán que decidir si pueden cuidarlo sin vivir bajo su mandato. Lo decisivo no será quién ganó la discusión, sino si lograron seguir viendo a la persona que tenían delante mientras hablaban del daño. Porque tener razón puede proteger el orgullo durante una noche, pero no necesariamente protege el vínculo.
Comprender tampoco garantiza que todo continúe. Solo evita que cada diferencia tenga que convertirse en una batalla por demostrar quién merece sentir, quién merece privacidad o quién merece quedarse. El pasado explica muchas de nuestras reacciones, pero no tiene por qué seguir escribiendo todas nuestras conversaciones. A veces el cambio empieza de una forma casi imperceptible. Alguien escucha hasta el final, renuncia a la defensa inmediata y reconoce el impacto sin renunciar a sí mismo. Quizá la conversación no termina con un abrazo perfecto. Tal vez quedan preguntas, una pausa o la necesidad de dormir antes de continuar. Pero ya no hay que destruir al otro para protegerse. Entonces las palabras dejan de ser una técnica. Se convierten en una manera distinta de estar con otra persona.